¿Crees que eso es rico? ¿Dónde es eso? ¿Qué tal esto? Si crees que los ricos deben tener el mismo aspecto, estás completamente equivocado. Este hombre no solo mantiene en secreto todo lo que sucede en su país, sino también su estilo de vida. Estamos hablando del líder norcoreano Kim Jong-un. Ahora se podría pensar que es el jefe de un país, pero aunque su país nunca ha sido conocido por ser rico, él mismo debe tener un nivel de vida superior al promedio. Nadie, pero no se ha imaginado bien el lujo del señor Kim Jong-un. Se puede decir que el líder de Corea del Norte ha sido rico desde el principio. Se dice que la familia Kim tiene enormes activos gracias a su control de los recursos naturales y minerales del país. La gente susurra que continúa invirtiendo en el extranjero, incluidas muchas propiedades inmobiliarias de lujo en Singapur o Hong Kong. Pero la conclusión es que la riqueza debe provenir del control que Kim ejerce sobre la economía de Corea del Norte. Ya saben, el Sr. Kim Jong-un es el líder del Partido y Estado de Corea. Es la tercera generación de la familia que gobierna el país. Después de su padre, Kim Jin-il, quien también sucedió a su padre, Kim Il-il. Convertirse en el fundador de la República Popular Democrática de Corea en 2018, la revista Forbes estimó sus activos en alrededor de $5.000 millones, lo que lo sitúa como la 36ª persona más poderosa del mundo. Sin embargo, esta cifra es pura especulación basada en los escasos datos recopilados. Según se informa, Corea del Norte tiene más de 200 extranjeros. Cuentas bancarias en todo el mundo en países como Austria, Rusia, Singapur, China y Suiza. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, por lo que algunos incluso creen que los activos reales del Sr. Kim deben alcanzar el $1.000.000. En caso afirmativo, ¿dónde gasta esta enorme fortuna? Por supuesto, este es su dinero para artículos de lujo como yates, aviones privados, superdeportivos, etc. Se dice que el Sr. Kim suele ir de vacaciones a Suiza, el lugar más lujoso, donde pasó muchos años estudiando en el extranjero y tiene una enorme fortuna que le permite viajar. Precisamente el tipo de persona que triunfa en su carrera profesional, cada vez que se va, el Sr. Kim Jong-un siempre tiene un grupo de tutores. Limusinas blindadas, helicópteros, pero esas cosas no son nada comparadas con los bienes inmuebles que posee. El líder coreano parece poseer no una ni 5 sino 17. Sus casas señoriales en el país están todas equipadas con los más estrictos sistemas de seguridad, como un sistema de túneles secretos y ascensores, cuyo interior es deslumbrante y está lleno de artículos de lujo. Desde antigüedades hasta obras de arte, pasando por muebles que el eunuco tuvo que abandonar, e incluso un cine en casa. Su residencia principal es una villa en Pyongyang, también conocida como Villa No 55, que se cree que fue construida por el ejército norcoreano en 1983 durante el reinado del líder Kim Il-sung. No solo es famoso por sus 1000 asientos. Sala de cine, pero también para todas las demás comodidades que puedas imaginar. La villa también dispone de un centro comercial. Comandante clandestino para el servicio en tiempos de guerra. Las estatuas están cubiertas con una gruesa capa de hierro y hormigón en caso de que un país enemigo intente cultivar hongos en Corea. Alrededor de la villa hay vallas eléctricas y puestos de control. Estricto en general, no podrá poner un pie en la casa privada del Sr. Kim a menos que sea un invitado especial. La Villa No 55 también está conectada con otras mansiones o con la Villa No 26 a través de un túnel desde la casa privada del Sr. Kim. Uno puede viajar de forma completamente secreta a través de un ferrocarril subterráneo. Pero solo se detiene delante de majestuosas villas. Se dice que el señor Kim es dueño de una isla entera. Algunas fotografías tomadas desde arriba muestran un balneario. En una isla de Corea del Norte donde el Sr. Kim disfruta de comidas y bebidas de la mejor calidad del mundo en la villa del líder Kim con yates personales, trajes de esquí y hermosas casas. En una casa de huéspedes en 2013, el Sr. Kim, un gran fanático del baloncesto y el rugby, recibió aquí a la leyenda Dennis Rodman. En ese momento, la exestrella de la NBA describió la vida del Sr. Kim, a quien Rodman consideraba su mejor amigo, como una fiesta de 7 estrellas con interminables bebidas y juegos, y escuchemos lo que Rodman tiene que decir: es como una isla hawaiana o Ibiza, pero donde solo está él. Hay entre 50 y 60 personas con él todo el tiempo. Son personas normales. Beben y ríen todo el día. Si quieres probar un trago de tequila, estoy seguro de que es el mejor trago de tequila. Todo lo que quieras, Dios mío, tiene la mejor calidad. Además, también dispone de un yate de 60 metros de eslora. Es una combinación de ferry y barco con un aire de Disney. Sí, menciónelo. Barco. El Sr. Kim poseía un yate para viajar a la parte oriental de la dinastía anterior dentro de 10 días, según una foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea. Se cree que este vehículo es el modelo de yate Princess 95 perteneciente al grupo de Princesa Jueces. El fabricante LVMH fabricó el modelo 98 Mai, que es una versión mejorada del 95 Mai, cuyo valor se estimaba en aquel momento en $8,6 millones.
El estilo del SR Kim también se mostró en una serie de fotografías publicadas por la Agencia Central de Noticias, ya que su avión personal Chanmae es una Ailaia Sin 62M de fabricación soviética sobre un sofá de cuero blanco. Lee documentos sobre una brillante mesa de palisandro. Junto al cenicero de cristal, al mismo tiempo, a menudo hay una vista a través del cristal. Cuando se habla de aviones, es imposible no mencionar la enorme flota de coches del SR Kim. Por ejemplo, durante el viaje a Vietnam para asistir a la segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, Kim fue desde la estación Donggang a Hanoi en un Mercedes-Benz siglo 600 Pullman Old valorado en $1 millón. Además, hay un Maybach 62H corriendo justo detrás de este gran sedán de lujo que siempre aparece con el coche que lleva al propietario. Presidente de Corea del Norte en varias ocasiones. Los medios de comunicación mundiales actualmente no tienen información sobre la misión exacta de este automóvil, pero la hipótesis más comentada es que se trata de un modelo de respaldo del siglo 600 Pullman Old Mulligan. La razón es que estos dos modelos de coche tienen un tamaño, forma y estructura de vehículos similares. Si el presidente estadounidense siempre utiliza dos Cadillac One idénticos durante sus viajes, entonces los dos coches del líder tuvieron diferencias en el pasado. Al líder Kim Jong-un parece gustarle los modelos de limusina Mercedes. Además de los dos autos Mercedes mencionados anteriormente, a principios de febrero de 2019, se vio al SR Kim usando un Mercedes Maybach siglo 600. La última versión a prueba de balas circula en Pyongyang. No solo es fanático de los modelos de limusina Mercedes, el SR Kim Jong-un también utiliza los modelos de superdeportivo Rolls-Royce Phantom. Este coche fue utilizado por el SR Kim durante la ceremonia de bienvenida de los ministros de Asuntos Exteriores. Jefe del mercado global en Pyongyang en octubre de 2018, el Rolls-Royce Phantom de batalla larga se produce en cantidades limitadas y, a menudo, el fabricante de automóviles británico lo equipa con características adaptadas a las necesidades personalizadas de los clientes. Ordenar inspirado por sus años escolares en Suiza, el SR Kim ordenó la construcción de una estación de esquí de clase mundial en Corea del Norte. Pasó aquí la Nochevieja y quedó muy satisfecho porque todo estaba impecable. Se trata de un complejo de $32 millones con 171 kilómetros de toboganes, un hotel, aparcamiento directo y un sistema de teleférico. Esta teoría debería ser un atractivo para que los turistas extranjeros vengan aquí. Para atraer divisas al país. Por supuesto, la mayor parte de la información anterior son solo conjeturas o contadas por desertores, pero a partir de las imágenes innegables también nos damos cuenta de que a pesar de las prohibiciones de Fuon, Occidente está asfixiando a Corea del Norte, pero Kim Jong-un siempre obtendrá lo que quiere.